Quiero hablarles un poquito de lo que, bueno, un poquito no, hemos hablado todo este tiempo del Espíritu Santo, pero hoy quiero hablarle desde una perspectiva un poco diferente. Vamos a hablarlo desde la perspectiva profética, de cómo Dios, inclusive a nivel de los tiempos, Él nos permite tener una experiencia con su palabra y mide esa experiencia en los tiempos y la establece de una manera específica cuando es revelada en medio de las generaciones. Déjeme ponérselo en palabras que podamos entender. Dios hace las cosas a su manera, las establece, inclusive no las revela en el momento, sino que las revela después. Y nosotros entramos en esa revelación como sus escogidos. Nos encontramos con esas revelaciones en medio de los tiempos. David no sabía que iba a ser escogido. Él se encontró con la revelación de Dios en el tiempo de Dios. Y por ahí escuché a un predicador decir que había otro que pudiera haber sido escogido, pero yo creo que él fue el escogido. Y cuando Dios escoge, no es que desecha a los demás, sino que Dios nos incluye en sus planes a través de su soberanía, escogiendo para poder nosotros, de acuerdo a sus planes, seguir hacia donde Dios nos quiere. Por eso Él siempre, si usted ve el modelo bíblico, Él escogía a una persona, ¿verdad? El pueblo la seguía para cumplir sus planes. Moisés fue escogido, el pueblo lo seguía, David fue escogido. El Señor siempre bajo ese modelo nos guió hasta que vino Jesús, y el Señor Jesús estableció ahora la nueva modalidad de lo que el Señor diseñó para este tiempo. Ahora no es solo uno escogido, sino en las generaciones somos escogidos, y ahora el Espíritu Santo vive en nosotros, ahora Él nos guía directamente, ¿verdad? La Biblia nos enseña que ahora nadie te enseñará, sino que yo habitaré en tu corazón y yo te guiaré. Y este es el modelo, siempre ha sido así. Ahora, una de las cosas más importantes que tenemos nosotros que empezar a tener en cuenta en nuestra vida como hijos es que tenemos un guía en la tierra. Y ese guía es el Espíritu Santo. Cuando hablamos de guía, hablamos de que Él nos guía a la verdad de Cristo. Porque en Cristo hay una verdad que es la verdad absoluta, ¿correcto? Y también nos guía hacia los planes que Dios tiene. Los planes de Dios son sobrenaturales. Nosotros tenemos ojos que ven las cosas naturales, pero la fe nos da una visión sobrenatural. Por lo tanto, nosotros para poder ver y caminar en las cosas sobrenaturales de Dios aquí en la tierra, necesitamos la fe y necesitamos el Espíritu. Porque el Espíritu también te alimenta tu fe. Lo más importante es que nosotros tengamos esa conciencia y podamos abrirnos a la influencia del Espíritu Santo. La mayoría de cristianos tienen una guerra. Esa guerra está en el alma y en la mente. Es el yo, las fuerzas mías, contra el poder y la guianza del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo te quiere guiar hacia un lado, pero nosotros, por no tener el conocimiento o por no tener nosotros en nuestra mente la explicación de las cosas, a veces sencillamente nos quedamos atrás. Hoy quiero comentarles algo que tiene que ver con un aspecto profético de lo que el Señor, y esta es una revelación que Dios me dio y estaba leyendo, y el Señor me llevó sencillamente a entender lo que significaba, porque esto es una profecía para el tiempo del pueblo de Israel en los años de Ezequiel, pero igualmente proféticamente lo vamos a trasladar ahora para que podamos entender lo que Dios quiere con nosotros en este tiempo. ¿Está conmigo, verdad? Ok, entonces, dentro del aspecto de la vida espiritual, como hijos de Dios, necesitamos abrirnos a la guianza del Espíritu Santo. ¿Cómo llega eso a nuestra vida? ¿Cómo eso puede suceder? Cuando nosotros realmente, primeramente, nos rendimos a Dios. Y ya hemos hablado de esto aquí. ¿Qué es rendirse al Espíritu? ¿Qué es rendirse a Dios? Es sencillamente empezar a menguar tú para que Él crezca. Es morir a tus razonamientos cuando Dios te dice algo,
que tienes que hacer o que tienes que dejar o que no tienes que hacer y hacerlo en obediencia. Y de eso vamos a hablar ahora, porque proféticamente Dios nos estaba hablando desde antes para que pudiéramos entender nosotros hoy los escogidos como iglesia, cómo nosotros debemos como generación escogida dejarnos guiar por el Espíritu Santo para que nosotros podamos cumplir el propósito para el cual nosotros fuimos escogidos. Porque Dios no te escogió nada más para darte casa, carro y beca, o para que la cuenta del banco esté bien, o para que entonces tú tengas demasiado dinero. No solamente Dios te escogió para eso. Eso es parte del paquete. La Biblia dice que Dios suplirá nuestras necesidades. Y antes de que tú le pidas a Él, ya sabe Él de lo que tú tienes necesidad. Entonces, eso no es el propósito. Eso es sencillamente parte del propósito divino de tenernos a nosotros, voy a decirlo así, sin necesidad en esta tierra, físicamente hablando. Pero el propósito es mayor que lo físico. El propósito envuelve cosas sobrenaturales, grandes, específicamente provenientes del corazón de Dios. Y para entenderlas nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Véalo de esta manera, es como un programa divino que tiene que ser decodificado en la tierra. Para que tú decodifiques ese software y entiendas de lo que se trata el programa, tú tienes que tener el Espíritu Santo. ¿Tiene sentido? Pues para que podamos entenderlo. O sea, de la única manera como yo entiendo que Dios me va a llevar a cosas más grandes, cuando el Espíritu Santo primero me asegura que yo soy hijo de Dios. La Biblia dice que el Espíritu testifica a tu espíritu que tú eres hijo de Dios. No hay más nadie que pueda testificar eso. Es el mismo Espíritu de Padre que testifica a tu espíritu que tú eres hijo. Entonces, ahorita estábamos cantando, ya no soy esclavo del temor, ahora yo soy hijo de Dios. Y si tú abriste el mar, lo abriste para que ellos caminaran. Entonces tú vas a abrir mares. Entonces, proféticamente podemos tomar el hecho de abrir el mar para que caminara el pueblo, entendiendo que el pueblo había sido escogido, nosotros somos escogidos, para caminar por en medio de circunstancias que son intransitables desde el punto de vista racional. ¿Cómo es posible que se abra un mar? ¿Cómo es posible que camine por lo seco y el mar esté al lado mío? Eso es imposible naturalmente, pero sobrenaturalmente Dios actúa en nuestra vida y nosotros para entender eso necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Estamos hasta ahí, ¿verdad? Ahora, yo voy a leer, y si es posible, me lo ponen allí, Ezequiel capítulo 47. Vamos a leer unos versículos porque esto narra una visión que está recibiendo desde un punto de vista puntual el profeta Ezequiel, y recibe esto para dárselo a Israel como una guía de lo que viene, porque desde el punto de vista histórico, en el panorama histórico, ellos estaban cautivos en Babilonia. Entonces imagínese usted un pueblo cautivo en Babilonia, un pueblo esclavo en ese momento, recibiendo noticias malas porque recibió de Jerusalén que ya habían destruido el templo, conquistado la ciudad. Entonces ahora recibe este hombre una palabra, comienza más o menos en el capítulo 33, 34, por allí, del libro de Ezequiel, cuando él recibe esto, estando en el exilio, y comienza a profetizar algo que parece imposible en medio de las circunstancias. O sea, estando esclavo, estando en Babilonia, ¿cómo es posible que él comience a hablar de la gloria de un templo que todavía ni siquiera han visto, pero ya están dando medidas del templo, está dando orientaciones acerca de los lugares donde debe ponerse el templo, hacia dónde debe mirar una puerta, y todo esto le llega a Ezequiel en medio de esas circunstancias? Y el primera parte que tengo sobre eso es que nosotros entendamos que nuestro Dios está por encima de las circunstancias. Y cuando nosotros pensamos que las circunstancias no pueden ir peores, o que van a ir peores, o que de pronto las circunstancias se ven tan negras que tú no ves ninguna luz, aparece lo que Dios siempre envía palabra. ¿Qué aparece? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios entonces trae la esperanza, trae la fe y trae todo consigo. Lo importante es que nosotros la atesoremos. Por eso el Espíritu Santo es necesario en nuestra vida para que tome esa palabra y nos las empiece a revelar. Diga conmigo, por el Espíritu hay revelación. Una vez más, diga, por el Espíritu hay revelación. Tu mente no va a poder entender las cosas de Dios, tu mente natural. La Biblia dice que el hombre natural no puede entender las cosas que vienen de Dios. Si no es el hombre
espiritual. Por eso tu espíritu, así como te da testimonio de que eres hijo de Dios, te habla de las cosas que Dios en un momento determinado está dando en instrucciones para que todos nosotros como pueblo nos guiemos, y personalmente tú tienes que estar pegado a Él, y hasta allá, para allá vamos, para que entiendas cómo Dios quiere guiarte en medio de estas circunstancias. ¿Ve? Y a veces nosotros solamente venimos a la iglesia porque, bueno, son 2 horas que tenemos que estar allí porque Dios existe. Y Dios es bueno y yo creo en Dios. No, Dios tiene mayores planes contigo. El punto es que lo creamos realmente. Que creamos que Dios nos ha escogido, que creamos que Dios nos ha señalado en esta generación, que creamos que somos parte de algo más grande que nuestra propia vida. Y que Dios nos va a llevar a cosas mayores, mejores, siendo bendecidos. ¿Cuántos pueden creer eso? ¿Usted lo cree? Alabe a Dios por eso, porque entonces usted es un favorecido de Dios. El favor de Dios está sobre usted. Ahora, esta visión del profeta Ezequiel, capítulo 47, si son tan amables, desde el versículo 1. Mire lo que dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa. Ya le había dado a él el templo. Cuando habla de la casa, habla del templo. Ya le había dicho que inclusive la nube de la gloria de Dios iba a entrar por la puerta del oriente, y esa puerta no se iba a utilizar, sino que sencillamente esa puerta quedaba sellada porque había entrado Dios ahí. Por las otras puertas iban a salir, y le estaba dando todas estas instrucciones. Todo esto está recibiéndolo el profeta Ezequiel en medio de ese exilio que estaba, en medio de esa situación, y él está recibiendo de parte de Dios esta palabra como una faceta de esperanza para el pueblo, porque eso es lo que realmente se establece con el pueblo. Esta visión es igualmente para ellos algo que están recibiendo conforme a lo que Dios quiere que establezca el pueblo, porque el pueblo venía en pecado, se volvió un sinvergüenza. Entonces Dios dijo, bueno, los voy a soltar a su carne. Y lo soltó a su carne, y vino después el rey Nabucodonosor venciendo a los asirios. El tipo se había vuelto, era la potencia mundial desde el punto de vista militar en el momento. Había vencido a todos los pueblos y se dirigió hacia allá, y ellos no fueron uno menos. Recuerda que Israel era pequeño, pero con Dios siempre ganaba batallas grandes. Pero esta vez, por estar separados de Dios, Dios le dijo, ok, los voy a entregar, ustedes son los que se van a defender. No duraron ni 2 días. Eso tiene también una aplicación. No te separes de Dios, negro. Con Dios, aquí. Sin Dios, no se separe de Dios. Pastor, es que tú no sabes las cosas que me están pasando. Negro, con Dios te van a ir mejor. No te separes de Dios. Entonces, volviendo a esto, lo entrega. Todo esto está pasando dentro del pueblo de Israel. Y el profeta Ezequiel recibe esta palabra y dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Sigue, por favor. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo darle vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió de pronto un varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y ya era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos 2 ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirá, ¿qué cosa? Sanidad, y vivirá todo lo que entrare en ese río. Vamos a abrir un poquito nuestra mente, porque esto es una profecía que estás recibiendo y tiene medidas específicas para él, pero también tiene una parte interpretativa. Es una parte en la cual, dentro del aspecto de la profecía, le está hablando a Ezequiel para que hable al pueblo sobre lo que Dios va a hacer cuando el templo se reconstruye.
¿Correcto? Hasta ahí vamos bien. Ahora, yo quiero pasar eso a nuestros días. Porque cuando estaba leyendo esto, me di cuenta que desde el punto de vista profético, haciendo estas similitudes, la casa de Dios representa el cielo, lo que en un momento determinado es la morada de Dios, ¿verdad? Porque la Biblia dice que Dios habita en lugar inaccesible. Y recuerde, nosotros no vamos al cielo porque Jesús no es camino al cielo. Jesús es el camino al Padre. El cielo tiene valor porque el Padre vive en él. Y no es al revés. A veces nosotros pensamos en el cielo como lo alcanzable. No, cuando tú tengas relación con el Padre ya tienes seguro el cielo. ¿Y cómo se tiene relación con el Padre? A través del Espíritu de Cristo, escúcheme, y del Espíritu Santo que te guía. Entonces, no es que tú compres una parcelita en el cielo, es que tú realmente entras en la dimensión de el conocer al Padre a través de Cristo, guiado por el Espíritu Santo, y eso te asegura que no importa dónde tú estés y dónde tú mueras, escúchame, tu muerte va a ser sencillamente ganancia, como lo dice Pablo. Va a ser una transición de lo natural a lo sobrenatural. Ok, no me meto allí porque me quedo. Pero lo importante es tomar en cuenta esto. ¿Y por qué tomé esta profecía para traerles hoy esta enseñanza? Porque me di cuenta que el Señor, así como le estaba diciendo, tenía algunos elementos y me mostró estos elementos. Regálame un... Y tomó estos elementos para dárselo al pueblo de Israel, los cuales tenían sentido para él, pero para nosotros proféticamente también tienen un sentido. Quiero hablar de ese origen para específicamente entender que somos una generación escogida y, escuche, la iglesia que debe caminar en el Espíritu. Que somos una generación escogida y la iglesia que debe caminar como en el Espíritu. Es que no hay ninguna otra manera. La iglesia está destinada a caminar en el Espíritu. Si usted se cree iglesia, es iglesia y sabe que es iglesia y no camina en el Espíritu, la mesa suya tiene una pata coja. No sé si me están dando a entender. ¿Usted ha visto esas mesas que tienen una pata más corta que la otra? Usted tiene que acuñarla y tiene que meterle cosas para que y todavía no está estable. Entonces, así nos pasa a nosotros. Caminamos en la vida desestabilizados. ¿Por qué? Porque no estamos caminando en el Espíritu. Entonces fíjese, somos una generación escogida. Voltea al que tiene al lado y dile: yo soy escogido de Dios. Dígaselo, pero con convicción, con fe. Dígale: yo soy un escogido de Dios y estoy destinado como iglesia, como cuerpo, a caminar en el Espíritu. Eso es lo que usted necesita entender. Ahora, de eso es lo que vamos a hablar ahora. Y vamos a hablarlo a través de esta simbología y de esta profecía que Dios le dio a Ezequiel. Trataré de ser lo más claro posible en esto, en cada una de las cosas. Les pido que abra su corazón para que podamos entender lo que Dios nos está hablando. Ahora, déjeme decirle esto antes de entrar. ¿Por qué esta enseñanza? Porque creo firmemente que estamos en una etapa de esta casa en donde Dios está formando a las personas para cosas mayores que van a venir. O sea, un ministerio no viene porque el pastor señala, es porque Dios llama. Y para que tú entiendas que tú eres un llamado a servir, ya no sea, ponte que no sea de pastor, pero a servir dentro del cuerpo, de acuerdo a lo que Dios te ha dado y te va a revelar, solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Porque si no, pensarás que eso es una perdedera de tiempo. ¿Para qué yo voy a la iglesia? ¿Para qué voy a servir? ¿Qué es lo que es? O sea, como siempre, aquí no existen esas personas. A veces no tenemos tiempo para Dios. No, siempre. La excusa es: no tengo tiempo. ¿Por qué no tienes tiempo? Si el tiempo, tú eres el administrador de tu tiempo. Pero me estás diciendo que estás administrando el tiempo de una manera en que le estás dando más tiempo a otras cosas que a Dios. Y Dios te dice: negro, necesito de tu tiempo. Necesito que me des tiempo. Pero lo menos que nosotros hacemos es darle tiempo a Dios. Ahora, le pedimos mucho a Dios en el poco tiempo que tenemos con Él. ¿O no? Entonces no lo conocemos, le pedimos. Y el punto de la oración no es tanto pedir, sino también escuchar. Porque la oración no es un monólogo, es un diálogo con Dios. Ok,
pero no es la oración el punto. Ok, entonces, dicho esto, vamos a pasar, por favor, la segunda diapositiva allí. Vamos a pasar allí, porque esta visión es una de las más profundas, es como una metáfora sobre el crecimiento espiritual y el movimiento de Dios. Y para nuestros tiempos, la participación de Ezequiel en este fluir ofrece como una ruta de cómo debe interactuar el creyente con el Espíritu Santo, con lo que Dios está hablando. Está siendo claro esto hasta aquí, ¿verdad? Por favor, déjeme saber, porque esto es importante. Yo comencé hablándole del modelo de Dios, empecé poniéndole entonces ahora a Ezequiel como Dios dentro de ese modelo, ahora que se comunica a través de los profetas igualmente, escogiendo a personas. Hoy somos escogidos. Entonces lo que voy a hablarle hoy tiene que ver con lo que Dios quiere que usted empiece a atesorar y a valorar. Eso es lo que en resumen he dicho. O sea, usted necesita como hijo de Dios hoy, escogido en esta generación, llamado a ser cuerpo de Cristo, entender cómo es que usted va a crecer en el Espíritu y cómo andar en el Espíritu. Le puse el origen porque creo que esto es el origen profético de lo que estaba pasando allí. Porque habían destruido el templo, le llega a él la información de que el templo es destruido, y entonces inmediatamente Dios le comienza a dar esta visión y le dice todo lo que sale de ese templo después que es llenado por la gloria de Dios. En el capítulo 40 más o menos empieza a describir cómo la nube de Dios empieza a bajar y empieza a entrar, y cómo comienza a llenar la casa y cómo comienza a hacer todo. Entonces comienza él a decirle ahora a Ezequiel, ahora de esa misma casa donde está cargada con la gloria, por eso le dije que la casa o el templo representa ¿qué cosa? El lugar de habitación de Dios, todo lo que el cielo tiene para nosotros. Entonces el cielo va a ser tu fuente. Diga conmigo, el cielo es mi origen, el cielo es mi fuente. Desde allí es donde va a venir todo. Si nosotros somos hijos de Dios, cuerpo de Cristo en la tierra, tenemos que entender que la fuente para nosotros no es la tierra. La tierra es donde nosotros vamos a aplicar lo que recibimos, pero es del cielo. Del cielo tú recibes tu provisión. Por eso la Biblia dice que Dios es tu proveedor. Él es Jehová Jireh. Pero también es Dios, es tu sanador. También es Dios, Jehová Rafa, también es Tzidkenu, y hay nombres de Dios aplicados a la vida de aquellos que entran en interacción con Él. Es lo mismo para nosotros hoy en día. Dios sigue siendo tu proveedor. No eres tú, ni es el Estado. No, es Dios. Y Dios te pone en las circunstancias en las cuales corazones son tocados para que te bendigan, puertas son abiertas para que tú pases. Es lo mismo. Por eso tenemos que entender esto como de parte de Dios. O sea, esto que nosotros vamos a aprender hoy es de parte de Dios para mi vida. Todo viene del cielo. Todo viene del cielo para mí. Esa es una realidad. Por eso es que les digo, necesitamos entender este asunto. Entonces, el Señor empieza a revelar en el Espíritu, diga conmigo, en el Espíritu, lo que ellos deben recibir conforme a su voluntad, a su corazón y a sus planes. Esto no es un asunto de la tierra, esto es un asunto del cielo, esto no es un asunto de la voluntad de Ezequiel, no, esto es asunto del cielo. Ahora, si tú lo crees o si ellos lo creían, se iban a llenar de esperanza y se iban a llenar de expectativa de Dios para cuando era esto, Dios, porque después Dios habla de ciertos tiempos, de cómo va a ocurrir y cuándo va a ocurrir. Pero mientras tanto ellos estaban en el exilio. Escúchame, Dios siempre se va a comunicar a través de su palabra. No hay otra manera que Dios pueda comunicarse. Él se comunica a través de su palabra. Por supuesto, hay sueños y hay otras revelaciones que pueden venir. Pero cuando Dios quiere comunicarse con su pueblo, se comunica a través de la palabra profética. Entonces le voy a decir esto. La palabra profética tiene mayor valor que cualquier cosa en esta tierra. Si tú tienes la palabra profética, tienes lo más seguro que hay en esta tierra. Y por eso es que nosotros podemos decirles de un púlpito a los pastores que si Dios da una palabra profética para que el pueblo avance en bendición, en multiplicación, eso va a pasar si la recibimos. Porque si no la recibimos, no es que Dios no lo haga, es que tú te apartas. Y todo va pasando, y ahora por eso le digo, habla del río. Si usted no se mete en el río, no es que el río no exista, es que usted no quiere meterse en el río.
Si el río está ahí y yo voy pasando por la ribera del río, no significa que el río no haga lo que tenga que hacer. Soy yo el que no quiere meterse en el río. Y por eso es que nosotros tenemos que aprender cómo es que funciona el cielo. Porque a veces queremos que el cielo funcione para mí a mi manera, como yo pienso. Pero no es así. Y necesitamos aprender eso. Entonces, aquí hay una simbología. Y vamos a mirarla rápidamente. El origen, recuerde, el cielo. Esto no es de la tierra, esto es del cielo. Y todo lo que tú vas a vivir con Dios viene del cielo. Viene del cielo. Hay unas palabras proféticas para los últimos tiempos. Y la Biblia te lo dice. No te dejes engañar. Cuando digan que Cristo llegó allá, nada de eso. Hay una manera en que usted va a saber cómo es que Cristo llega. Como ladrón en la noche, como un relámpago. Así va a llegar. Pastor, ¿y cuándo va a ser? Lee la Biblia. Venga discipulado. Para que usted entienda las señales de los últimos tiempos. Y usted va a entender que Dios, a pesar de que las cosas, porque el mundo va de mal en peor. Ahora salieron con ese asunto de los Terran. Terran es que se llama. Terians. De que la gente se cree perro. ¿Ah? Fíjense lo que le pasó a una madre dominicana. La hija de 14, 15 años le dijo que ella se sentía Terian. Y le dijo, no hay ningún problema, yo te acepto, mi amor, como Terian. Y cuando la muchacha estaba durmiendo, ella le amarró una cadena. Le puso, una cadena de esas de perro. Y le puso aquí un candado. Y la muchacha se levanta y ella la coge por la cadena. Le dice, bueno, ven para acá. Mami, ¿qué vas a hacer? Y la amarró un palo afuera. Mami, ¿pero qué estás haciendo? Tú no eres perro. Bueno, entonces si eres perro, vas a sentir lo que un perro siente. Porque no es que me siento perro, pero como en la mesa. No, vas a comer donde comen los perros. Me siento perro, pero me baño con un champú. No, usted se va a bañar con los perros, como los perros. Y la agarró y la puso allí. Y le cogió la manguera. Vamos a bañarte. Cogió un cepillo con jabón de lija. Y después no le duró ni un día. Se le acabó el Terán ese. Decía, mami, pero soy tu hija. Sí, pero te crees perro. Yo no parí perro, decía la mujer. Hoy en día a veces nosotros nos quedamos un poquito cortos con ese asunto. Porque pensamos que le tenemos que dar libertad a nuestros hijos cuando usted tiene que disciplinarlos y llevarlos, escuche, a la cordura. Ni siquiera le estoy diciendo que lo lleve al descubrimiento del Espíritu Santo. Le estoy diciendo a la cordura, a lo que por naturaleza se debe establecer. Ok, cierro paréntesis ahí. Agua, uno de los elementos del Espíritu. La Biblia dice que salía un río. Eso tipifica el Espíritu Santo, pero también tipifica, escuche, la provisión de Dios que sale directamente del cielo. Es la provisión de Dios que sale directamente del cielo. Y la provisión mayor para nosotros es el Espíritu Santo en esta tierra. Usted tiene lo mejor que el cielo puede darle. Se llama Espíritu Santo. Usted tiene lo mejor. Son las arras para que usted sepa que hay un cumplimiento futuro, pero que hay un respaldo presente. Sale del templo lo sobrenatural, ya se lo dije. La puerta del oriente es donde el sol se levanta. Y la Biblia dice que en el oriente, cuando el sol se levanta, la gloria de Dios es como el sol en el oriente que se levanta. Entonces tipifica ¿qué cosa? La gloria de Dios sobre la vida de los escogidos. El lado derecho siempre, recuerde, si se sienta a la derecha es porque usted tiene autoridad delegada y tiene aceptación. Siempre en la Biblia, y no tengo el tiempo para explicarlo, pero cuando usted ve el lado izquierdo y el lado derecho siempre tipifica la mano de Dios en autoridad sobre la vida de aquel que es escogido. Entonces usted es un escogido, escuche, para cargar una autoridad delegada en esta tierra. Usted tiene autoridad. Voltéate que tienes al lado y dile, tengo autoridad. Diga, soy embajador. Es más, dile, yo soy un escogido de Dios. Así que espero que me invites a almorzar ahora que salgamos de aquí. Vamos. Si nosotros supiésemos eso nada más, andaríamos como verdaderos escogidos en esta tierra. Y el varón que mide son las instrucciones divinas dadas por el Espíritu Santo, escuche, y por la palabra profética. Los profetas. Eso significan esas figuras. Y recuerde, ¿el origen dónde está?
En el cielo. Ahora, para nosotros poder decodificar esto, nosotros necesitamos intimidad. Diga conmigo, intimidad. No necesitamos nada más actividad. Y déjeme traérselo a la tierra. Por eso está la frase ahí. Intimidad antes que ¿qué? Que actividad. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos pertenecer haciendo. Pero usted pertenece cuando tiene la revelación de quién es el Padre y quién es usted. Y lo primero que Dios dice no es que hagas cosas, sino que llegues delante de Él y te metas en una relación con Él. Lo primero es la relación. Diga conmigo, la relación. Después de la relación viene la revelación. Y después de la revelación viene la renovación. Y después de la renovación viene la transformación. Así que tú no eres transformado si primeramente no te relacionas. Entonces queremos venir a la iglesia y queremos hacer de todo. Queremos hacer. Y eso está bien, eso es un buen sentimiento. Pero eso no te garantiza que tú conoces a Dios. Es la intimidad que tú vas a conocer a Dios. Por eso intimidad antes que actividad. Miren, estas cosas son tan sencillas, pero tan profundas. Porque a veces nosotros creemos que los sacrificios valen más que la obediencia. Y tenemos un sistema de valor tergiversado y nosotros se lo damos, y el cielo no se dirige por tu sistema, se dirige por el sistema de Él. Y el cielo dice que es mejor obediencia que sacrificio. ¿Cómo es que yo demuestro que amo a Dios? ¿Cuando lo digo? No, cuando obedezco. ¿Me estoy dando a entender? Esto es parte de lo que nosotros tenemos que empezar a tomar en cuenta para poder establecer lo que Dios quiere. Voy a hablar un poquito más adelante de eso. Ahora, entendiendo este origen, voy a hablar un poquito acerca de los niveles de profundidad en la cual la iglesia escogida, o los escogidos y la iglesia, el cuerpo de la iglesia, debe estar. Estos niveles de profundidad, o más bien los niveles en los cuales Dios quiere llevarte, comienza con algo, pero termina con mucho. Porque Dios te va a llevar de lo poco a lo mucho. Y el que es fiel en Él lo pondrá ¿dónde? En lo mucho. Ok. Entonces, aquí hay 4 niveles de profundidad que se dan cuando el hombre o el varón saca su medida. Un codo, más o menos, es como pie y medio, ¿verdad? Más o menos. Y él comienza a medir las aguas. Y aunque el río está saliendo, yo puedo imaginarme que todavía el río está llevando las aguas por un surco. Y ese surco, dentro del aspecto de la vida espiritual, somos nosotros como cuerpo de Cristo. Ahora mire lo que pasa. Esto es una cosa tremenda. Lo que Dios hace en los tiempos, nosotros no podemos controlarlo. ¿Entiende eso? Nosotros no controlamos lo que Dios hace en los tiempos, pero sí podemos participar cuando entendemos que somos escogidos. Voy a repetirlo. Nosotros no tenemos control de los tiempos. Dios los tiene. Pero cuando Dios te dice, hey, tú eres un escogido en este tiempo, tú tienes la oportunidad de ser protagonista de la historia. No sé si me estoy dando a entender. Entonces aquí nosotros tenemos que ver ahora a Ezequiel como ese escogido protagonista de la historia que se dio cuenta ya de que tiene que participar y es llamado a eso. ¿Correcto? Y Ezequiel te representa a ti y me representa a mí. En este tiempo, ya no en el tiempo de él, pero en este tiempo. Recuerde, los tiempos nosotros no tenemos el control, pero sí tenemos la oportunidad de ¿qué? De participar. Y nosotros somos la que lo ejecutamos. Decidimos hacerlo y ejecutamos eso. Por eso les decía que el río siempre será real. Y solamente te darás cuenta que es real cuando te metas en él. Porque recuerden, todo esto es profético. Entonces, ahora, ¿usted cree que el río no está llegando hasta acá? Porque lo que salió del templo, escúcheme, en ese caudal, ¿verdad? Fue a través de, y yo lo veo así, se llama gracia de Dios. Ese es el río de la gracia en Cristo Jesús, que fue el canal para traerlo. Amén.
Pero ahora nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos los que seguimos haciendo lo que necesitamos hacer aquí, guiados por el Espíritu Santo. Eso no puede ser en nuestra fuerza. Tiene que ser en la revelación del Espíritu. Tiene que ser en la fuerza del Espíritu. Y por eso si nosotros no salimos, perdónenme lo que le voy a decir, iglesia, y no es que yo esté en contra de esto. Si no salimos nada más de estar pidiéndole a Dios que nos prospere con dinero, si no salimos de allí y no entendemos el plan de Dios, jamás nosotros vamos a participar de ese río. Porque Cristo se convirtió en aquel que vino a dar sanidad, que vino a dar vida. Pero Él lo delegó. Y no se lo delegó al Espíritu Santo, se lo delegó a la iglesia. El Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos capacita, el Espíritu Santo nos empodera. Pero somos nosotros los que tenemos que abrir la boca, predicar el Evangelio, ser testimonio de Cristo. Por el Espíritu. Y le voy a decir esto. Necesitamos, hermanos, recuerden las 3 palabras que le dije: fe radical, obediencia ¿qué? Intencional y amor incondicional. O sea, nosotros necesitamos empezar a tener una fe loca y radical para esto. Y te lo voy a comprobar. Porque es que la fe de la primera etapa no te sirve para la segunda. Porque lo que te va a pedir Dios es más profundo de la primera. Y la tercera va a ser más profundo hasta que usted nade en el río. Entonces fíjense, 4 medidas, 4 etapas. Recuerde que estamos pasando eso a nuestra vida hoy aquí. La primera es ¿hasta dónde? ¿Y qué dice? Es la fe que busca ¿qué? Bendición personal, pero sin compromiso. Está bien que tú busques al principio, porque Dios se revela gradualmente. Y allí yo lo puse: la vida rendida y dependiente del Espíritu. Si tú vas a venir aquí, tú no puedes empezar con la etapa final, vas a empezar con la etapa primera. Entonces se te tiene que dar leche espiritual. Pero imagínese, después de 10 años todavía estás tomando leche. ¿Por qué tú no le das a tu hijo de 12 años leche nomás? Leche y leche y leche y leche y leche, y no le das vianda, solo leche, porque tú sabes que no es correcto ni tampoco es saludable. ¿Por qué entonces nosotros, como hijos de Dios, escogidos, sabiendo que somos el cuerpo, nos quedamos en la primera etapa? Esa es la etapa más cómoda. Esta iglesia no está en esa etapa. Necesitamos avanzar. Y si usted está en esa etapa, tome la decisión hoy mismo. Y vamos a hacer una oración al final, mis amados. Porque no solamente es por esta casa, es por tu vida y la de tu familia. Porque usted va a ver que cuando Él se devuelve del río, ya no es de adelante hacia atrás, sino de atrás hacia adelante. Y ahí hay una revelación. Porque todo aquel que va a ver los árboles frutales es el que nada en el río hasta la última etapa. Y cuando se devuelve por la ribera del río, va a ver las generaciones que producen y multiplican. Pero es que esto es una cosa maravillosa. Cuando yo estaba haciendo esta enseñanza, decía: Señor, yo esto no lo había visto nunca, no lo había visto antes. Y yo he predicado esto, tú predicaste aquí de esto, me acuerdo, hace como un año, algo así, año y pico. Pero desde el punto de vista profético, ha pasado lo que estamos viviendo ahora. Dios me permitió entender que esto es para decirnos a nosotros sencillamente: señores, ustedes están en la plataforma del tiempo apropiado, escogido por mí, para que ustedes puedan llegar a lo profundo conmigo y yo poder darles lo mucho que tengo para ustedes. ¿Usted sabe lo que es el Kabod? El Kabod es la gloria pesada de Dios. O sea, the heaviness of God, of the glory. Y eso usted no lo puede resistir si no está en el Espíritu. Por eso cuando usted ve a un hombre que carga una gloria de Dios, usted respete por lo menos eso. Y aprenda y entienda que Dios quiere hacer lo mismo contigo. Nos familiarizamos tanto con las cosas, entre comillas, normales que pasan. Venir a la iglesia, orar un segundito, que cuando se le pide un poquito más de profundidad, se sienten, no pasa en esta iglesia, se sienten allanados, se sienten ultrajados en su espacio, se sienten que en su vida se están metiendo demasiado. ¿Por qué los pastores se meten tanto en mi vida? Chico, porque tienes que cambiar.
Pues Dios no te quiere así. Dios te quiere transformado. Pero ¿cómo vas a transformar si no le das ni tiempo? ¿Tiene sentido? No, pero ¿para qué? ¿Para qué si eso no? Y ahí es donde nosotros, esta iglesia te va a formar. Esta iglesia te va a llevar a la parte formativa. No le gusta a mucha gente. Estas predicaciones son confrontativas, no te gustan mucho, pero son necesarias en la iglesia. Porque yo te puedo predicar, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar, y Dios te va a hacer, y Dios te va a dar, y Dios te va a dar. Sí, Dios te va a dar, pero ¿qué es lo que tú le estás dando a Dios cuando Dios te pida? Ah, es que Dios no me pide. ¿Quién dijo eso? Por supuesto que Dios te manda. Sé santo porque yo soy santo. Eso se perdió en la iglesia. Se perdió completamente. Y no estoy hablando de santidad, que te metas en un cuarto y no salgas y entonces te vistas de pies a cabeza. No. Estoy hablando del estado de tu corazón con respecto al llamado y entendimiento de lo que Dios te ha revelado, quién tú eres y quién es Él. Yo me guardo para Dios, guardo mi matrimonio porque esto es una institución divina y yo soy el responsable de mi matrimonio. Si me meto en una relación extramatrimonial es por mí. Entonces yo tengo que guardar eso. Eso es santidad. Hemos olvidado esas cosas. Pero hoy se las quiero recordar. Para que entienda que hay mucho más en lo que Dios quiere que usted participe. Mire, la salvación es lo primero y lo más básico. La salvación es el primer paso para que tú puedas entender transformación. Y el mensaje de hoy de la iglesia, lastimosamente, es Dios te ama como tú estás, como tú eres. Dios no te quiere transformar, Dios solamente te ama y listo, se acabó. Y ese mensaje es súper chévere. ¿Por qué? Porque yo estoy cómodo en eso, rico. O sea, Dios me ama como soy. Hago lo que hago, Dios me ama. Soy lo que soy, Dios me ama. Entonces, pregunta, ¿y para qué Dios murió? ¿Para darte gusto a ti? ¿En lo que tú eres nada más? ¿O para transformarte y sacarte de lo que eres y convertirte en uno a la imagen de Cristo? Eso es lo que dice mi Biblia. No es lo que predican allá. Y yo respeto eso. Ellos le tendrán que dar cuenta a Dios. Yo no tengo ningún problema con eso. Pero muchas personas que vienen a esta iglesia se sienten entonces, ¿cómo es que se llama cuando tú pasas un límite? Allanadas. Que tú entraste y pasaste los límites. Imagínate, si estuvieran con Cristo, yo no sé qué ustedes hubieran hecho. Porque Cristo le decía, inclusive a los apóstoles, porque cuando les habló duro, ustedes son hijos de su padre el diablo. Sin vergüenza, sepulcros blanqueados. Por fuera blanquitos, pero por dentro podridos como con el cadáver que tienen adentro. Yo quisiera que tú estuvieras con Cristo. No duras ni un minuto. Los apóstoles, Señor, pero no hables así porque mira, se van a ir. Y ustedes también se quieren ir. Váyanse. En esta iglesia no somos así, no te estamos echando. Estoy poniendo el ejemplo de Cristo. Así le dijo, váyanse. ¿Y qué dijeron ellos? Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Aprendamos a valorar eso. Es más, le voy a decir algo, mi amado. Usted puede tener un goal de quién quiere ser usted, pero si usted se asocia con Cristo, usted deja que el Espíritu Santo sea el rey de su vida, ese goal, esa meta que usted tiene, le va a quedar chiquitito, porque lo que tiene Dios para ti es mucho más grande que eso. El punto es que tenemos que aceptarlo y decirle, Señor, yo vengo para que tú vivas. Yo muero para que tú te levantes. No es fácil, pero es la manera del cielo. Ok, seguimos. Hasta las rodillas. ¿Qué simboliza? Una vida de oración persistente. Ya no es tan fácil caminar según nuestra propia voluntad. Empezamos a sentir el peso de la influencia de Dios. Número 3, hasta los lomos. Hasta aquí. Los lomos en la Biblia es aquí. Ahí es donde nuestras capacidades
naturales. Escucha esto. Son rodeadas por lo divino. Es la etapa de la entrega del servicio y de los talentos. La número 4, nadando en el río. En este nivel, el Espíritu te lleva, representa la muerte al yo y la confianza absoluta en la dirección de Dios, incluso cuando no entiendes hacia dónde va la corriente. ¿Hacia dónde te va a llevar la corriente? Solamente que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Sé que es un poquito profundo esto es lo que le estoy hablando, pero vuelvo y le digo, es la manera del cielo. Mire, nosotros llegamos aquí pensando que nosotros escogimos a Dios, y no, la verdad es que Dios nos escogió a nosotros. Entonces eso es un privilegio. Por eso digo, somos escogidos, y ese fue el nombre de esta enseñanza. Los escogidos de las generaciones y la vida del Espíritu. Porque si tú eres un escogido, Dios te escogió, no lo escogiste tú a Él, Dios te escogió a ti. Y si te escogió, fue para algo específicamente que tiene que ver con sus planes para la tierra. Y escúchame, para las generaciones a través de ti. Porque de ti nacen generaciones, así como vienen generaciones detrás de ti. Y por eso es que Dios, dice la Biblia, que visita la maldad de las generaciones. ¿Por qué? Porque en el pasado hay cosas que tú no vas a poder deshacer, tú no tienes ese poder, pero Dios tiene el poder de deshacerlo. Y cuando usted se entrega a Cristo, en el Espíritu hay algo que se estableció en el cielo, y todo nudo, toda maldición, todo pacto satánico que en el pasado, en esas generaciones estaba, pierden todo poder, porque en el cielo hay una orden. Se entregó fulanito, Hernán Barrera, deshace todo lo que tiene en el pasado y comienza a atarlo a la voluntad mía desde este presente para su futuro profético. Él está para cosas más grandes, pero tenemos que creerle a Dios. Entonces llegamos solamente hasta el primer nivel. Yo los invito a que usted llegue al cuarto nivel. De esto se puede hacer una sola prédica nada más, de 2 horas aquí. Pero solamente se lo nombro, ¿por qué? Porque recuerde, esto es una profecía. Y yo la estoy trayendo a este tiempo desde el punto de vista profético, en el entendimiento de lo que estamos viviendo nosotros en los tiempos. O sea, Dios no nos quiere en la superficie. Usted sabe, cuando usted se moja, nada más los tobillos, usted apenas siente las piedritas. Y, tú sabes, tú dices, te das cuenta de que estás en el agua y que estás en un lugar que no estabas antes. Pero usted no ve. Y a mí me encantó. Ya no soy esclavo del temor. Hay algunos que por temor, la mayoría, por temor no se meten en el río. Yo tenía una prima, ella era de Santander, o es de Santander. Y Santander queda en las montañas, no hay mar. Y cuando ella vio por primera vez el mar, que la trajimos, ella nunca había visto tanta agua junta. Para mí eso era normal, meterme en el mar, nadar, meterme por allá. Pero ella no pasaba de la orilla. ¿Por qué? Me decía, me da tanto miedo esa agua. O sea, yo sola, y eso tan grande. Y Dios me habló y me dijo, los que no se atreven a meterse jamás probarán de la grandeza que yo tengo preparado para ellos. Y por temor a veces nos quedamos allí en el primer nivel. Entonces nuestras oraciones es, ay, ayúdame, ay, papá, ay, Señor, ay. Ni siquiera... No diezmamos, no, es ayúdame, Señor, sí, aquí estoy. Pero luego tiene el otro nivel, porque es que Dios no te quiere ahí nada más. Y ese otro nivel simboliza esa oración persistente. Y yo les voy a hacer un reto, iglesia. Necesitamos entrar en la gradual perspectiva de Dios para nosotros. No sé en qué nivel tú estás. Yo no sé. Pero mi reto en esta mañana es que usted salga de ese nivel y llegue a nadar en el río. Le participo que van a hacer cosas tan diferentes en tu vida. Les voy a comentar un pequeño testimonio para avanzar al número 3. Resulta que hace como... ¿Cuántos vienen aquí de la iglesia de acá del templo que teníamos en la Western Road? A ver, levánteme la mano los que están aquí. Ok, gracias. Ellos son testigos de esto. Sobre todo los que comenzaron, Marisa y Lucho estuvieron ahí. También estuvo Juliet,
y algunos más. Estuvieron allí. Nosotros nos mudamos a ese edificio y nos mudamos con una piscina en la mitad. Tuvieron que llenar la piscina. O sea, nosotros llenamos la piscina, construimos el templo sobre una piscina, la rellenamos y no era nuestro todavía. Y teníamos como escaso un año de haber ya hecho la iglesia, porque nos pasamos en el 2003, si no estoy mal, y en el 2004 el Señor me habla y me dice, hay que comprar el templo. Hermanos, no había dinero en el banco. Nosotros en ese momento éramos como 250 personas, más o menos. Todavía nos reuníamos, yo me acuerdo que nos reuníamos cuando estábamos haciendo la construcción, poníamos unas bolsas negras, de esas de basura, dividíamos los espacios y ahí teníamos el servicio, eran como 150 personas, qué sé yo. Cuando nos fuimos, ya donde estaban construidos, que fue donde llegaron ustedes, el Señor me habla y me dice, hay que comprar el templo. Y yo, la verdad, yo pensé que ese era como un pensamiento mío. Recibo otra palabra y después me lo confirman un profeta y me dice, el Señor te está hablando que tienes que comprar el templo. Y yo, pero Señor, no hay dinero. No hay dinero. Y ya yo tenía una experiencia de fe con el Señor, porque yo me vine de Colombia para este país con $200 en el bolsillo, una niña de 2 meses, mi esposa, a vivir donde yo no sabía. Esa fue mi experiencia. Y yo pensé que ya había llegado a lo profundo. Yo dije, de aquí, después de esto, no hay más nada. O sea, dejé 3 iglesias, me vine para acá. Y yo pensé, estoy graduado. Y llega el Señor y me pide ahora esto. ¿Cuánto valía el templo? 3.500.000, 3.800.000. Y yo le dije, no tengo dinero. Y él me dijo lo siguiente, me dijo, te vas a ir a hablar con el señor Kaminsky, me acuerdo que se llamaba el tipo. Y yo me fui. Y yo le dije, Señor, tú me vas a dirigir. ¿Por qué? Lo único que le voy a decir es que tú me estás diciendo que compre el templo, porque no tengo más nada que decirle. Y me acompañó alguien, no me acuerdo quién fue, si fue Ángelo, alguien me acompañó. No, tú estabas ahí todavía, Ángelo no, alguien me acompañó. Y yo le dije, espérame aquí, ya yo vengo. Entro a la oficina del hombre, me recibe y me dice que porque estábamos en negociaciones de alquiler, ¿no? Y le dije, mi señor Kaminsky, le tengo una propuesta. Nosotros estamos alquilando el templo por tanto, pero Dios, y yo, él era judío, yo pensando, me va a entender la figura. Dios me está hablando de que tenemos que comprar el templo, el edificio. Y el tipo se ríe como. ¿Y cuánta plata tiene? La pregunta, ¿cuánto billete hay? Le dije, ¿cuánto necesita? Claro. Y él me dice, mire, usted tiene los 3 millones, ¿verdad que no lo tiene? No. Ok, vamos a hacer algo. Y él mismo me plantea lo que se llama un wrap-up mortgage. El wrap-up mortgage es que tú es incluido en el mortgage y luego tú te quedas con el edificio. Pero para incluirme en el mortgage yo necesitaba $353,000. Y en ese momento no tenía nada. Y le doy un mes para que me lo traiga. Si usted me lo trae un mes, hablamos. Entonces ya hablamos de eso. Y yo le dije, no hay problema, se los traigo. Cuando yo me volteo y salgo de la oficina, las piernas eran así, mira, firmes como la gelatina. ¿Sí? Y yo llegué al carro y el que estaba conmigo me vio pálido. Me dijo, pastor, ¿qué te pasa? Y le digo, negro, ora por mí ya mismo. Porque aquí yo me acabo de jondear en el río. Le dije, no le dije eso. Le dije, yo acabo de empeñar mi palabra en algo que Dios me llevó a hacerlo. Pero la verdad es que estoy, mire, temblando. Ocurrió un milagro. Milagro tras milagro. Y le voy a decir algo. Compramos el templo. ¿De qué manera? El Señor me puso a dar una semilla. Y me pidió algo que yo pensé que nunca me iba a pedir. Me pidió el equity de mi casa. Y me dijo lo siguiente, si tú das esa semilla, yo abriré la ventana de los cielos y tú verás mi provisión. Hablé con mi esposa, yo he contado este testimonio aquí. Y mi esposa
Habló con Dios y Dios le dijo que sí. Dijo, ok, vamos a hacerlo. Lo hicimos. Una hermana de la iglesia me dijo, pastor, el Señor me habló anoche en sueño, tengo un dinero, esto es para el templo, esto es para el templo, esto es para el templo. Y se desató todo lo que Dios quiso para comprar ese templo. Ahora, ¿por qué le estoy dando este testimonio? Mis amados, porque si nosotros queremos milagros portentosos en nuestra vida, tenemos que empezar a hacer lo que Dios nos dice y meternos en el río. Ponme la otra diapositiva para terminar aquí. ¿Me ayudas, Rodrigo? Escuchen, porque quiero llamarlos aquí, quiero ministrar sobre ustedes. La participación estratégica es la obediencia. Para yo poder entrar en ese río de Dios, necesito obedecer. Quiero que levante la mano derecha y diga, Señor, estoy dispuesto a obedecerte. Vamos, dígalo, estoy dispuesto a obedecerte. La revelación de Dios va a ser progresiva, pero va de la mano de la obediencia. Si no obedeces en el primer nivel, jamás vas a estar en el segundo. Y si no obedeces en el segundo, no te va a ir al tercero. Dios te va a pedir, Dios te va a llevar a través de sus instrucciones y de lo que Él tiene a los niveles que tú necesitas vivir. Yo no sé qué milagro tú necesitas, pero Dios lo sabe. Pero hay milagros que no se consiguen con tus fuerzas, ni con el nivel de oración que tú tienes, porque Dios te va a pedir. A mí me asombra Jesús. Un ciego venía y le decía, Señor, ayúdame. Y Jesús le contestaba, ¿qué quieres que yo te haga? Era como evidente, ¿verdad? Si el tipo no ve, ¿qué es lo que él tiene que recibir? La vista. Pero sin embargo Jesús le preguntaba, ¿qué quieres que yo te haga? Señor, que reciba la vista. A personas que estaban en momentos específicos de su vida donde las situaciones necesitaban un milagro más grande que sus propias fuerzas. Cuando María fue sorprendida, Magdalena, ahí no la salvaba nadie, sino un milagro. La gente levantó las piedras para apedrearla y solamente la palabra de Dios fue la que la pudo salvar. Jesús dijo, aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y nadie la tiró, todo el mundo se fue. En esas circunstancias extremas, solo la palabra de Dios puede ayudarnos. Contiene la libertad aún de tu propia muerte, muerte espiritual. Él te va a llevar a esos lugares donde tú vas a mirar las cosas de una manera totalmente diferente. Tú sabes que tu vida en las manos de Dios tiene un sentido tan profundo y tan especial que ni tú mismo te puedes imaginar con tu mente. Yo no me podía imaginar hoy aquí y ya yo no peleo con lo que Dios que Dios me lleve donde sea. Antes peleaba, ahora no. Antes le decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me vas a sacar de aquí? Ya no, es Señor, ¿dónde me vas a llevar? Vamos. Porque cuando ya tú te entregas a este nivel de obediencia, la revelación es el camino para tú caminar de la mano de Dios. Iglesia, y hasta allá es que Dios quiere llevarnos. Hasta allá es que Dios quiere que tú y yo hagamos ese partnership con el Espíritu Santo, que Él es el que nos guía. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Para que Jesús le diga que a los escogidos, hey, les conviene. O sea, hay algo mejor todavía de lo que yo he hecho aquí, que viene encerrado en lo que Dios va a enviarle a ustedes. El Espíritu Santo les conviene que el Espíritu Santo venga a morar en ustedes. Les conviene porque Él los guiará. Les conviene porque Él será el consolador. Les conviene porque Él le abrirá los ojos. Les conviene porque los llenará de fe. Los llenará de dominio propio. Les conviene. Yo no estaba dentro, yo estaba afuera. Ahora Él va a venir y va a vivir con ustedes, en ustedes. Entonces, iglesia, necesitamos pasar de estos primeros pasos y entrar en la obediencia para los pasos continuos. Yo no sé en qué paso estás. Yo no sé hasta dónde tú has llegado en esta relación con el Espíritu Santo. Pero te tengo una noticia. Si tú te atreves a dar ese paso,
te garantizo que cuando tú salgas de esa etapa número 1 o número 2 en la que estás y te metas en la otra, tú vas a tener la capacidad de mirar lo que vio Ezequiel. Ponme la última, por favor. La presencia generacional fructífera. En el versículo 12 dice que cuando él venía, que los sacó del río, fíjense, lo hizo caminar por la ribera del río, de abajo hacia arriba, nuevamente hacia el templo. Y yo le pregunté, Señor, ¿por qué lo pusiste a caminar de nuevo? Supuestamente, pues si lo sacaste ya avanzó, ¿para qué se tiene que devolver? Si ya te metiste en el río y llegaste hasta allá, ¿para qué te tienes que devolver? Y el Señor me habló y me dijo, yo lo hice devolver para que entiendan las generaciones que en la medida que se metan en el río, sus generaciones que dependan del río siempre estarán bendecidos. Y miren lo que el Señor me mostró. Me dijo, la semilla que tú plantas en tu obediencia, metiéndote con el Espíritu Santo, va a dar fruto en las generaciones que vienen. O sea que tú eres hoy, escuche esto, una semilla de bendición para los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos. O sea, Dios te va a dar a ti la posibilidad de ver, escúchame, desde tu generación lo que tu semilla ha hecho en las siguientes generaciones. Y cuando tú te pares en tu lugar, cuando tú vienes, ya tú vienes, porque ellos apenas, oh santo Dios, esto es una cosa tremenda. Ellos están comenzando, ellos ni siquiera saben, pero tú te has convertido, oh Señor, tú te has convertido en la semilla que fue enterrada, en la semilla que fue pulverizada, en la semilla que dio el ejemplo para que ellos tuvieran lo que tienen, sean bendecidos con lo que Dios tiene para ellos y ellos perpetúen lo que Dios tiene. Por eso cuando usted le hable a sus hijos, no le hable desde su perspectiva humana, hable desde el hombre espiritual. Bendígalos y dígale, yo te veo como Dios te ve. Eres el hombre o la mujer grande que Dios ha elegido en esta generación. Y así como me bendijo a mí, no te va a bendecir a ti, porque a ti te va a bendecir mucho más. Yo declaro que sobre ti están, escúcheme, todas las bendiciones del cielo encerradas para que tú comas de ellas. Termino diciéndole esto. Me impactó, porque dice en el versículo 12, si me lo pones un momentito, para que dice, cuando venía por la ribera, yo veía de lado y lado del río, dice, junto al río, la ribera, al uno y al otro, crecerá toda clase de árboles, ¿qué? Frutales. Sus hojas, ¿cómo? Nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Escúcheme, lo que el Señor me dijo fue lo siguiente: las generaciones que nosotros representamos como semilla, si tú te metes con Dios, esas generaciones, ponme la diapositiva, por favor, ahí está. Sus hojas no caerán. ¿Qué quiere decir? Que siempre van a estar frondosos. No faltará su fruto. Cuando un árbol da fruto, todo el mundo va hacia él. ¿Para qué? Para agarrar. Para agarrar del fruto. O sea que esas personas van a darle a las generaciones, le van a dar del alimento del cielo. ¿Por qué del alimento del cielo? Porque dice que lo que lo riega es el mismo río que sale de la presencia de Dios. Tremendo esto. Esto es una cosa maravillosa, hermano. O sea, que usted no se tenga que preocupar por el futuro de sus hijos, porque está seguro en las manos de Dios, porque usted ha sido la semilla plantada, la semilla que ha decidido entrar en esa relación con Dios y pasar de ese nivel al nivel que yo quiero tener, o que Dios quiere que tú tengas. Voy a dejarlo aquí y voy a pedirle que cierre sus ojos.